¿Sabías que hasta el 20% de los pacientes en coma podrían ser conscientes de su entorno? Ahora, imagina que un niño en coma pudiera escuchar todo lo que sucede a su alrededor. Lo que sucede después te pondrá los pelos de punta. A primera vista, parecía solo otro caso trágico. Un niño en coma, sin respuesta y completamente inmóvil. Para el personal del hospital, era una situación desgarradora, pero, lamentablemente, rutinaria. Cada día, los médicos y enfermeras iban y venían, haciendo sus rondas, revisando los signos vitales y esperando que de alguna manera el niño despertara. Pero, cuanto más tiempo pasaba, más se asentaba la tragedia. Para el equipo, quedó claro que este era otro caso en el que el tiempo parecía detenerse, donde el conocimiento médico había alcanzado su límite. Sin embargo, había una enfermera que no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Sara había trabajado en la UCI pediátrica durante años y ya había sido testigo de su parte de milagros médicos y pérdidas desgarradoras. Pero este caso era diferente. Desde el primer momento en que miró al niño, una extraña sensación la incomodaba, una inquietud persistente que no podía explicar. Mientras el resto del personal médico trataba el caso como un misterio insoluble, Sara sentía un hilo invisible que la empujaba hacia la verdad. A medida que se adentraba más en el caso del niño, lo que descubrió fue mucho más que un simple misterio médico. Era una verdad escalofriante que haría que todos cuestionaran sus creencias. Esta es la historia de un descubrimiento que desafió la ciencia y de las aterradoras consecuencias que siguieron. El equipo médico enfrentaba una situación inusual y desconcertante. A pesar de realizar todas las pruebas y seguir todos los protocolos, no lograban identificar la causa del coma del niño. Sobre el papel, el estado del niño parecía estable, sus signos vitales eran normales, sus órganos funcionaban bien. Sin embargo, no había signos de consciencia. No había antecedentes de trauma, ni signos de infección o enfermedad subyacente, y ninguna condición genética que pudiera explicar ese estado vegetativo. El niño simplemente no despertaba. Día tras día, los médicos se reunían al pie de la cama, sacudiendo la cabeza, perplejos ante el silencio del niño. Cada posible diagnóstico terminaba en un callejón sin salida, y el misterio que rodeaba su condición solo se profundizaba con el paso de las semanas. La frustración era palpable. ¿Qué podría haber causado una condición tan grave en un niño aparentemente sano? A medida que los días se convertían en semanas, la frustración y la preocupación aumentaban entre el equipo. ¿Sería una condición rara, no diagnosticada, que había escapado incluso a las tecnologías más avanzadas? ¿O había algo más siniestro en juego, algo que la comunidad médica no podía ver ni explicar? Mientras el resto del personal del hospital trataba la situación como otro enigma médico, la inquietud de Sara crecía. No era solo el misterio del coma en sí, era la sensación de que algo se escondía justo debajo de la superficie, algo que ninguna máquina o prueba podía detectar. Y fue esa inquietud la que la impulsó a investigar más a fondo. Con el paso de los días, Sara no podía sacudirse la sensación de que había algo más detrás de la condición del niño. Siempre había sido meticulosa en su trabajo, pero esta vez sus instintos le decían que debía profundizar más. A diferencia del resto del equipo, que había aceptado el misterio como insoluble, ella pasó más tiempo al lado del niño, observando cada pequeño detalle. Comenzó a notar cosas que los demás habían pasado por alto. El más leve temblor en los dedos, el sutil parpadeo de sus párpados, movimientos tan pequeños que fácilmente podían descartarse como espasmos involuntarios. Pero, para Sara, esos movimientos no eran aleatorios, parecían deliberados, casi como un silencioso grito de ayuda. Era como si el niño, atrapado en su propia mente, estuviera intentando comunicarse, pero nadie más lo escuchaba. Impulsada por sus instintos, Sara comenzó a hablar con la familia del niño. Escuchó atentamente mientras compartían historias sobre él, sus actividades favoritas, su personalidad, sus rutinas antes del coma. Sin embargo, cuanto más hablaba con ellos, más notaba que algo no encajaba. Había una tensión no dicha entre los padres, un miedo que no podían articular por completo. Estaba en los silencios entre las palabras, en las miradas desviadas, y en los momentos en que dudaban, como si temieran revelar demasiado. En susurros, la familia reveló incidentes que ocurrieron antes del coma,
comportamientos extraños, visitantes sospechosos y conversaciones susurradas que pintaban un cuadro más oscuro. Hablaron de una persona que había sido cercana a la familia, alguien que se había ido de repente, justo antes del colapso del niño. Al principio, Sara pensó que solo eran padres desesperados buscando una explicación, pero cuanto más hablaban, más aterradora parecía la situación. Una noche, mientras Sara estaba de turno junto al niño, algo escalofriante sucedió. Estaba sola en la habitación, con las luces tenues del hospital proyectando largas sombras. El monitor cardíaco tuvo un pico repentino, aunque el cuerpo del niño permanecía inmóvil. Era como si estuviera intentando comunicarse una vez más, y esta vez, la atmósfera en la sala se volvió pesada, casi opresiva. Fue entonces cuando Sara sintió una presencia fría, una sensación angustiante de que algo estaba terriblemente mal. No era solo algo médico, era algo mucho más oscuro. Tras esa experiencia aterradora, Sara decidió investigar más a fondo la historia del niño, descubriendo una serie de coincidencias extrañas y hechos perturbadores que apuntaban a una verdad horrible. No era un coma común, y la razón detrás de él era mucho más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Después de semanas sin dormir y de investigaciones interminables, Sara finalmente encontró algo que la dejó paralizada de miedo. Enterrado en los registros médicos del niño, apareció un nombre, una persona que había sido cercana a la familia, pero que misteriosamente había desaparecido de sus vidas justo antes del coma del niño. Esa persona no era un médico ni un amigo de la familia, sino alguien con un pasado mucho más oscuro. Juntando los fragmentos de las conversaciones con la familia, Sara se dio cuenta de que este individuo había estado involucrado en un ritual oscuro, uno que supuestamente podía controlar la mente y el cuerpo de sus víctimas. La familia había tenido demasiado miedo de mencionarlo antes, demasiado miedo de creer que pudiera ser verdad. Pero cuanto más investigaba Sara, más innegables se volvían las conexiones. Sin embargo, no fue hasta que Sara accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital que la aterradora verdad la golpeó como una ola. La noche en que el niño cayó en coma, esta figura había visitado el hospital, disfrazada de preocupación, y se había quedado al lado de la cama del niño durante varios minutos. Las imágenes revelaron algo escalofriante. El niño había reaccionado a la presencia de esa persona. Sus ojos se abrieron brevemente, su cuerpo sufrió convulsiones, y luego cayó inerte de nuevo. La pieza clave era innegable. Este coma no fue causado por una condición médica. El niño no solo estaba inconsciente, estaba atrapado, cautivo por fuerzas más allá del alcance de la medicina moderna. Y ahora, Sara se dio cuenta de que tal vez era la única que podía detenerlo. Con su escalofriante descubrimiento en la mano, Sara informó de inmediato al equipo médico, pero sus conclusiones fueron recibidas con escepticismo. ¿Cómo podría un hospital respetable considerar una posibilidad tan inexplicable? Aún así, Sara sabía que debía actuar, y con la cooperación vacilante de la familia, exploraron caminos alternativos que se alineaban con la oscura verdad que ella había descubierto. No se trataba solo de tratar el cuerpo del niño, se trataba de liberar su mente de la fuerza invisible que lo mantenía cautivo. El proceso estuvo lleno de dudas y resistencia, pero lentamente hubo signos de mejora. Por primera vez en meses, los signos vitales del niño se estabilizaron. Sus dedos se movieron de manera intencional, sus párpados temblaron, y la esperanza resurgió. Las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero comenzaron a soltarse. La experiencia dejó una marca indeleble en todo el personal médico. La dedicación de Sara, su disposición para escuchar los miedos de la familia, y su capacidad para captar detalles sutiles e ignorados fueron la clave para desentrañar el misterio. Esto se convirtió en una poderosa lección para todo el equipo, recordándoles la importancia de la comunicación, la intuición y la apertura a explicaciones no convencionales en entornos médicos. A veces, la respuesta no se encuentra en un libro de medicina ni en un examen, sino en los espacios intermedios, donde las fuerzas invisibles de la vida y la muerte pueden cruzarse de maneras que quizás nunca comprendamos por completo. ¿Alguna vez has oído hablar de un caso como este? ¿Qué crees que realmente le sucedió al niño en esta escalofriante historia? Nos encantaría escuchar tus pensamientos y teorías en los comentarios a continuación.
Y si te fascinan las historias que desafían la línea entre la ciencia y lo desconocido, no olvides revisar nuestros otros vídeos sobre misterios médicos que te harán cuestionar todo lo que creías saber. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia escalofriante.